Entonces quiero presentaros a nuestro ponente de hoy, que es Ángel Pujol. Ángel es catedrático de ética en la Universidad Autónoma de Barcelona y hace otras muchas cosas, como os podéis imaginar. Es una de las figuras importantes de la ética de nuestro país. Dirige actualmente un proyecto de investigación financiado por el Ministerio sobre la idea de solidaridad en bioética. También tiene un proyecto financiado por la Generalitat de Cataluña sobre la ética de la salud pública y participa en un proyecto financiado por la Fundación BBVA sobre la ética de los desastres. Eh, Probablemente algo de lo que va a hablar hoy me atrevo a pensar o a interpretar una confluencia también de muchas de estas investigaciones, ¿no?, que está realizando. Y me interesa especialmente también destacar que coordina en este momento, y también financiado por el Ministerio, una red de investigación sobre ética de la salud pública. Esta es la red Espacios, de la que hemos hablado en este seminario en ocasiones anteriores, porque, como ya hemos comentado, el proyecto Educación en Bioética y Deliberación Democrática, que yo dirijo y al que hemos dedicado muchas sesiones en este seminario, se integra precisamente en esa red Espacios, en la que están, pues, muchos proyectos y muchos grupos de investigación con ese interés común de la ética de la salud pública, pero que, como os podéis imaginar, pues tiene otras muchas ramificaciones para otros muchos temas, ¿no? Así que también, bueno, pues sirva esto para expresar también mi agradecimiento y el de todos los que estamos en esta red por esa labor de coordinación que Ángel está haciendo también, ¿no? Bueno, Ángel, como digo, tiene una larga trayectoria, tiene varios libros, os menciono algunos, pues El derecho a la fraternidad, El sueño de la igualdad de oportunidades, perdón, El discurso de la igualdad. Como veis, parece que hay un leitmotiv por aquí, ¿no?, que es un poco todas esas cuestiones que tienen que ver con cómo hacer que nuestra sociedad, pues, sea un poquito mejor, ¿no? No me entretengo más porque no quiero quitarle más tiempo. Así que nada, lo único que me queda es agradecerte muchísimo, Ángel, que hayas querido compartir con nosotros hoy tus reflexiones. Yo espero que tengamos un debate muy, muy animado, porque el tema lo merece. Ángel nos va a hablar de los fines de la medicina en catástrofes. Como digo, es una confluencia ahí muy, muy interesante y yo creo que vamos a disfrutarla mucho. Así que es un millón de gracias, Ángel, y tienes la palabra. Pues muchas gracias a ti, Lidia, por la invitación, que casi fue una autoinvitación, bueno, una sugerencia mía, y gracias a los demás por estar ahí, ¿no?, dispuestos a escuchar y a debatir, que al menos es mi intención. Lo que voy a hacer aquí es presentar unas ideas que ya presenté en Oviedo a finales de noviembre, en el marco del proyecto que ha citado Lidia sobre la ética de los desastres, que dirige Javier Gil y del que también formo parte. Y bueno, la idea era, presenté estas ideas allí y quería otros foros para recibir feedback, para establecer diálogo y para que me digáis, pues si sí, si no, si tal vez, si estas ideas no van a ningún sitio, en fin, cualquier cosa que pueda mejorar el discurso en un sentido o en otro. Voy a vincular los fines de la medicina a la ética de desastres, porque ese fue el planteamiento inicial, pero en realidad creo que se podría vincular a cualquier contexto sanitario de recursos limitados o escasos, ¿no?, la reflexión sobre los fines de la medicina. Antes de empezar, por desastre sanitario, por desastre sanitario, que es del que voy a hablar, entiendo lo siguiente: entiendo aquellas situaciones o escenarios sanitarios que se producen en medio o a consecuencia de las catástrofes, lo que llamamos genéricamente las catástrofes. Pueden ser catástrofes naturales, por ejemplo, un terremoto, o una catástrofe social, una guerra, un colapso sanitario, en las que aparece la necesidad de racionar recursos sanitarios, cuya consecuencia es una gran mortalidad para aquellas personas que no pueden recibir esos recursos, ¿no? De modo que hablaríamos de que existe una disponibilidad de recursos para auxiliar, digamos, a determinadas personas, pero como no hay para todos, lo vamos a racionar. No es que no existen esos recursos. Esta idea para mí es muy importante.
Los recursos existen, pero no están disponibles para todos, ¿no? Para ser más concreto, básicamente voy a leer. Espero no aburriros con esto. La tesis que quiero defender es la siguiente. Los desastres sanitarios suelen provocar distrés moral en muchos profesionales de la salud. Habitualmente, dicho distrés o malestar se asocia a los dilemas éticos que surgen en los escenarios típicos de ese tipo de desastres, presididos por un dolor y un sufrimiento enormes y por condiciones precarias y exceso de trabajo. Escenarios en los que aparece la sensación, a veces incluso la certidumbre, de que no se puede hacer todo el bien sanitario que se podría debido a esas condiciones extremas de precariedad, ¿no? De que no se puede atender adecuadamente a todas las personas que lo necesitan o incluso que hay que priorizar entre ellas, dejando sin una atención adecuada, a veces sin ningún tipo de atención, a enfermos graves o que pueden empeorar mucho a causa de ello. Mi tesis es que esos dilemas éticos no son en sí mismos la causa última del distrés moral que aparece en un escenario de desastres. Hay una causa detrás de esa causa que en mi opinión no es de naturaleza moral, sino ontológica, pero que tiene consecuencias morales y por eso genera distrés moral. A esta causa ontológica del distrés moral quizá habría que llamarle de otro modo, distrés ontológico o ontológico moral. La diferencia entre el distrés moral y el ontológico es que el primero se puede resolver con una reflexión moral, al menos en teoría, además de recurrir a apoyo psicológico o al deber de los sanitarios de cuidar de sí mismos y de cuidarse entre ellos, como sugiere Javier Gil, que es una consecuencia práctica de la reflexión moral. Mientras que el segundo tipo de distrés, el ontológico, requiere de un cambio de paradigma filosófico. Por ejemplo, si un médico tiene distrés moral porque duda de si mentir o decir la verdad a un enfermo terminal sobre su pronóstico, o duda de si tiene que proporcionar tratamientos agresivos a enfermos con pocas posibilidades de sobrevivir, la reflexión moral puede ayudarle a encontrar el modo de buscar el mejor interés del enfermo, que es lo que persigue el médico, al fin y al cabo, y reducir así el distrés moral. Aquí la bioética puede ser de gran ayuda. En cambio, si el problema del médico es que tiene que desistir de buscar el mejor interés del enfermo para poder ser un buen médico, entonces no solo hay un dilema ético, también hay una duda o un problema ontológico sobre cuál es el verdadero sentido de la medicina, el verdadero ser u ontos de la medicina. El problema que los escenarios de desastres plantean a la medicina es que ponen en jaque a los verdaderos fines de la disciplina. Tener que elegir trágicamente entre enfermos o accidentados de gravedad, es decir, elegir con la consecuencia sabida de que se va a abandonar a algunos de ellos o de que no se les va a proporcionar la atención sanitaria que necesitan y merecen, y que esa decisión esté recomendada o perseguida por la lógica médica y por los responsables médicos, las sociedades médicas y la propia ética médica. Eso es lo que provoca un distrés moral con causa ontológica. Porque al fin y al cabo, ¿qué tipo de medicina es esa que puede recomendar abandonar a pacientes graves a los que se les podría ayudar mejorando su salud o incluso salvando sus vidas? Esta es la tesis que quiero defender y ahora la paso a desarrollar. Parto de la concepción de los fines de la medicina publicados en el informe que el Hastings Center de New York elaboró en 1996. El informe fue el resultado de una reunión de expertos provenientes de 14 países, presididos por Daniel Callahan. Por cierto que por España participó Diego Gracia, con lo cual estoy especialmente contento de que esté aquí para escuchar y criticar, en el buen sentido. Bueno, pues presididos por Callahan, deliberaron sobre el significado de los fines de la medicina con la intención de actualizarlos para adaptarse a las nuevas tensiones contemporáneas, así se define en el Hastings, que podían alterar dichos fines. Esas nuevas tensiones se identificaron como las siguientes. La primera, los desarrollos científicos y tecnológicos. Por ejemplo, podemos mantener artificialmente la vida hasta límites indeseables que incurren en la maleficencia. 2. La prioridad de la curación con respecto al cuidado de los enfermos incurables. Por ejemplo, hoy en día se invierte mucho en nuevas tecnologías curativas
y poco, a juicio del informe y mío también, en cuidados paliativos, aunque ambos fines, curar y cuidar, son igualmente importantes para la medicina. 3. El envejecimiento de la población, lo que aumenta enormemente el coste sanitario y plantea la cuestión de si la medicina tiene que estar al servicio de vidas muy longevas, pero con malas condiciones de vida asociadas. 4. La privatización de la medicina, que puede hacer crecer la desconfianza en una medicina entregada a los intereses del mercado. Quinta tensión, la creencia en que la medicina nos librará de todos los males físicos y psíquicos, creando así falsas esperanzas en una medicina prácticamente milagrosa. 6. La medicalización de la vida, con el peligro creciente de iatrogenia. Como sabéis, en estos momentos es ya la iatrogenia una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en las sociedades occidentales. Y 7. La posibilidad de mejorar biológicamente el ser humano a través de la medicina. Pensemos, por ejemplo, en los problemas relacionados con el transhumanismo. Bien, todos esos desafíos tienen en común el peligro de usar la medicina para fines que no son aparentemente suyos. Y se suman a los peligros clásicos de una medicina, podríamos decir, desnaturalizada o alejada de sus fines propios, es decir, alejada de la búsqueda de la salud y la prevención y curación de la enfermedad. Pensemos, por ejemplo, en la medicina al servicio de la tortura o al servicio de la pena de muerte o del dopaje, o en la experimentación militar con armas biológicas, donde la medicina también puede estar de por medio. Pensemos en la medicina nazi, pensemos en la eugenesia. El informe Hastings trata de evitar que los nuevos valores sociales y los deseos de los individuos de las sociedades liberales, consumistas e hipertecnológicas, perviertan la finalidad propia de la medicina. Para eso el informe se marcó el objetivo de aclarar, enfatizar, actualizar la lógica interna o inherente de la medicina. Una lógica permanente que no debería verse alterada o pervertida por los valores sociales de turno. O sea, se trataba de dejar claros cuáles son los verdaderos fines de la medicina. Ante esos fines contemporáneos, el informe consensuó que los fines de la medicina son 4. El primero, prevenir las enfermedades y promocionar la salud. El segundo, aliviar el dolor y el sufrimiento de los enfermos. El tercero, curar cuando esto es posible y cuidar a los incurables. Y el cuarto, evitar la muerte prematura y procurar una muerte tranquila a los moribundos. Estos fines se consideran inherentes o internos a la medicina, es decir, no son fines impuestos por la sociedad a los médicos, sino que son una respuesta a la experiencia humana universal de la enfermedad, que es intrínseca a la práctica de la medicina. Y tienen un nexo común, la búsqueda del mejor interés clínico del paciente. Esto significa que, a pesar de que la medicina pueda verse influida por valores y fines sociales, esto no implica que sus propios valores puedan o deban someterse a aquellos. La búsqueda del mejor interés clínico del paciente tiene diferentes posibilidades, expresadas en los 4 fines de la medicina, según el informe. Es cierto que dichos fines no evitan dudas y dilemas profesionales. Por ejemplo, cuándo saber que la curación es realmente imposible y entonces hay que limitarse a cuidar. Pero todas esas dudas deben responderse con el fin último de la medicina, que consiste en interpretar correctamente el mejor interés clínico del paciente y abstenerse de usar la medicina para otros fines que no sean ese, que es el único fin inherente a la propia actividad médica o sanitaria. Pues bien, mi tesis es que la intervención sanitaria en desastres se enfrenta a desafíos éticos y médicos que no pueden respetar al mismo tiempo esos 4 fines de la medicina, y que eso es causa de un distrés ontológico, o mejor dicho, ontológico-moral. Quiero resaltar una vez más que dicho distrés es de naturaleza moral y ontológica a la vez. Es decir, no depende de las habilidades cognitivas, emocionales, de personalidad o de la experiencia de los sanitarios para llevar a cabo mejor o peor sus tareas en un contexto de desastres. Tampoco depende de la capacidad de los sanitarios para manejar dilemas éticos. Incluso el más experimentado de los sanitarios y con mejor temple ético y profesional se enfrenta a este tipo de distrés, que no tiene por qué traducirse necesariamente en un malestar emocional, aunque a menudo lo hace. La causa última del distrés moral al que me refiero es estrictamente filosófica y tiene una traducción cognitiva llamada disonancia cognitiva, como cuando nos dicen que es de noche y de día al mismo tiempo, o que un juicio de hecho es verdad y mentira a la vez. El término disonancia cognitiva hace referencia a la tensión interna en el sistema de ideas y creencias de una persona
con dos pensamientos en conflicto. También surge cuando en la práctica una de sus creencias le impele o incluso obliga a comportarse en contra de sus otras creencias. Es decir, el término se refiere a la percepción de incompatibilidad de dos cogniciones simultáneas, todo lo cual puede impactar sobre sus emociones, actitudes y pensamientos, provocándole un malestar o distrés, que puede incluir un malestar o distrés moral si la disonancia cognitiva afecta a la imposibilidad de cumplir con todas las normas morales de la propia persona o en este caso de la profesión médica. Así pues, el distrés ontológico moral del que estoy hablando está asociado a la contradicción del sanitario de tener que renunciar a alguno o a todos los fines de la medicina en un momento dado de su actividad sanitaria. Y el estrés se agrava porque esa renuncia es al mismo tiempo una exigencia médica y profesional. Es una exigencia profesional de la medicina cuando viene impuesta por los colegios profesionales y las sociedades científico-médicas. Es decir, que no se trata de una exigencia social ajena a la propia medicina, como cuando la sociedad exige al médico que participe de la tortura o que no atienda a un enfermo sin seguro médico. Esa contradicción de pedir al sanitario realizar A como algo bueno, profesional y moralmente deseable, y a la vez no A, también como algo moral y profesionalmente deseable, es la causa del distrés ontológico moral que quiero resaltar aquí. Y tiene además consecuencias filosóficas sobre la concepción de la medicina, los fines de la medicina y la ética profesional de los sanitarios. Me explico. En un escenario de desastre o catástrofe, es fácil encontrarse con que hay que racionar los recursos médicos y sanitarios, personal sanitario, material, medicamentos, tiempo. Eso significa que hay que elegir a quién atender, asumiendo que quienes no son atendidos pueden empeorar gravemente y morir. La muerte es una consecuencia habitual de la enfermedad, de modo que ese hecho no debería causar un distrés insuperable a los sanitarios experimentados. El problema aparece cuando muchos de esos empeoramientos de salud, muertes y abandonos se podrían evitar todos y cada uno de ellos por separado desde un punto de vista médico, pero no en su conjunto. Es decir, cuando los sanitarios pueden atender a cada enfermo con toda la eficacia disponible, sea esta la que sea, y buscando siempre el mejor interés clínico del paciente, pero no pueden atender a todos por igual. En eso consiste el racionamiento, a diferencia de la mera priorización, en la que todos acaban siendo bien atendidos, pero por orden. En un contexto de racionamiento, cabría esperar que los fines de la medicina del informe Hastings proporcionasen indicaciones sobre cómo se debe proceder. Pero no es así. Los fines de la medicina indican el modo en que el sanitario debe atender a cada enfermo, como si no existiese la necesidad de priorizar y racionar. En su lugar, las indicaciones éticas y profesionales sobre cómo proceder en un escenario de racionamiento provienen de las sociedades científicas. Por ejemplo, en la pandemia reciente, la SEMICIUC, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, con el beneplácito de otras 18 sociedades científicas españolas y siguiendo las recomendaciones de otras tantas sociedades científicas del mundo, sobre todo de la italiana, ya que fue en la Lombardía donde surgió la necesidad de protocolizar la actuación médica en las UCIs en un primer momento de la pandemia, indicó que en una medicina de catástrofe, así se define en el documento publicado en Medicina Intensiva en 2020, ¿qué hay que hacer? Hay que A. Maximizar la supervivencia al alta hospitalaria, así como el número de años de vida salvados. Lo que significa que B. No hay que ingresar a personas en las que se prevé un beneficio mínimo, por ejemplo, en aquellas con un pronóstico de vida limitado relacionado con la enfermedad avanzada. En la práctica, eso significa dejar de atender a los que menos beneficio sanitario van a obtener, a pesar de que obtendrían algún beneficio sanitario razonable. Un beneficio que incluso podría salvarles la vida o al menos evitarles un sufrimiento y o un empeoramiento grave de su dolencia. Es decir, se está pidiendo a los sanitarios que no busquen el mejor interés de cada paciente en particular, porque la prioridad es buscar el mejor interés de la mayoría de los pacientes. En otras palabras, se está pidiendo a los sanitarios que dejen a un lado el principal fin de la medicina, podríamos llamar de la medicina clínica, que es la búsqueda del mejor interés sanitario de cada paciente,
en nombre de otro supuesto fin de la medicina sanitaria relacionado con la salud pública. Por cierto, los dos objetivos recomendados por el documento de maximizar la supervivencia por un lado y de maximizar los años de vida salvados por otro lado, pueden ser incompatibles entre sí, lo que implica una contradicción en las recomendaciones. Por ejemplo, si priorizo los años de vida salvados, acabo priorizando a un enfermo joven con 40 años de vida salvados por delante de 3 enfermos mayores con 10 años de vida salvados cada uno de ellos. Pero esta es otra discusión. Lo que sorprende más de esas recomendaciones es que no parece existir un único fin de la medicina y que hay un conflicto de fines aquí, sin que parezca que haya un fin de la medicina supremo en el que integrar ambos con coherencia, a pesar de que ambos fines parecen estar relacionados con la idea de buscar la mejor salud. En un caso, el fin de la medicina clínica, se busca la mejor salud para cada paciente, y en el otro caso, en el fin de la salud pública, se busca la mejor salud para el mayor número de pacientes, pero no para cada uno de ellos en particular. ¿Qué se puede decir de todo esto desde un punto de vista filosófico? En primer lugar, hay un asunto ontológico. ¿Cuáles son los verdaderos fines de la medicina? De esa premisa ontológica derivará la necesidad de establecer los principios éticos que deberá seguir el sanitario. A mi juicio, el problema de fondo es que los fines de la medicina, tal como se entienden habitualmente y como los entienden los sanitarios, siguiendo también la intuición que recoge el informe del Hastings Center, se suelen asociar a los fines de la medicina clínica y se pueden resumir en la idea de buscar siempre el mejor interés clínico del paciente, de centrarse en la enfermedad o la dolencia de cada paciente. Los desastres sanitarios a menudo producen un contexto de priorización y racionamiento, y eso parece obligar a cambiar los fines de la medicina. Ahora no se buscaría en ellos el mejor interés del paciente, sino el mejor interés de la salud pública, lo que pasa por anteponer la eficiencia social y la equidad a lo estrictamente clínico. Y si el desastre es mayúsculo o catastrófico, a veces ni siquiera se busca la equidad, sino solo la eficiencia social de la salud, definida por lograr la mayor salud agregada posible para el mayor número de pacientes tomados en su conjunto, aunque eso implique discriminación a determinados colectivos como los ancianos, las mujeres, los negros o los pobres, como se ha podido demostrar en la reciente pandemia. Pero esa también es otra discusión. O sea, y en lo que atañe al argumento principal de mi charla, en un escenario de desastre presidido por el racionamiento, el fin de la medicina y los códigos éticos asociados a la salud pública se vuelven claramente utilitaristas. Y cuanto más escasos son los recursos que racionar, más utilitaristas se vuelven esos fines de la medicina y la ética médica asociada, lesionando tanto a la ética clínica como a la equidad, a pesar de que este último también es un valor de la salud pública. Todo ello produce una evidente contradicción moral en la actuación del sanitario, que está acostumbrado a seguir los fines de la medicina clásicos o clínicos y que nos ha advertido de ese cambio ontológico. ¿Podríamos vincular de manera coherente los fines de la medicina clínica con los fines de la salud pública? Por ejemplo, bajo un fin o telos común como mejorar la salud de la sociedad. Sea como sea, está claro que hay que afrontar esa contradicción. ¿Cómo podríamos hacerlo? Tratándose de una contradicción filosófica, en este caso ontológica, cabe recurrir para intentar resolverla al maestro de la ontología clásica, Aristóteles, que además también se refirió, aunque brevemente, al fin natural de la medicina, al afirmar que esta es la salud. Lo dice de forma genérica, sin mencionar específicamente la medicina clínica y sin distinguirla de la salud pública. Ahora bien, Aristóteles enseguida recuerda que todos los fines de las actividades humanas son subsidiarios del fin supremo de cualquier actividad humana, que es la felicidad, el único fin autotélico, es decir, el único fin que no sirve a otro fin, en palabras del filósofo griego. Y Aristóteles añade que la felicidad de cada individuo no es un asunto individual, sino colectivo, que concierne al bien de la ciudad. Es decir, la felicidad de cada individuo solo se logra plenamente si la ciudad en la que éste habita, va bien. Así pues, siguiendo a Aristóteles y su concepción teleológica de los fines humanos, bien podríamos pensar que el verdadero fin de la medicina es la salud de la ciudad. De modo que la salud individual no se puede alcanzar plenamente sin la salud de la sociedad. Con un lenguaje actual,
podríamos decir que el fin de la medicina es la salud comunitaria. Por tanto, los fines de la medicina estarían más cerca de los fines de la salud pública que de la medicina clínica. Los fines de la medicina clínica existen y consisten en buscar el mejor interés clínico del enfermo, pero siempre que eso no contradiga el fin de la salud pública, o siempre que pongamos el fin de la medicina clínica al servicio de la salud pública, que sería una especie de fin superior o un fin al que subordinar la medicina clínica. De modo que los fines de la salud pública y la ética asociada a tales fines serían ontológica y moralmente prioritarios o superiores a la búsqueda del mejor interés clínico del paciente. Por tanto, un médico debe buscar lo mejor para su paciente siempre que eso no perjudique la salud pública. En ese caso, debe anteponer la lógica de la salud pública y la ética utilitarista que a menudo le va asociada a la lógica de la medicina clínica, cuyos fines casan mejor con una ética deontológica basada en la igual dignidad de cada enfermo. Todo ello con el consiguiente distrés moral que eso produce. Ahora bien, la afirmación de que los fines de la medicina deben anteponer la lógica de la salud pública a la lógica de la medicina clínica, cuando ambas entran en conflicto, nos abre un escenario inquietante desde un punto de vista ético y político, porque parece avalar, prima facie, las razones utilitaristas por encima de las deontológicas, y en general el bien de la sociedad por encima del bien individual. La idea kantiana de dignidad parece correr peligro como antídoto contra los intentos de sacrificar a los individuos por el bien común. Y también parece correr peligro el fin de la medicina clínica en cuanto tal, es decir, el aparentemente inquebrantable fin de buscar en todo momento el mejor interés clínico del enfermo, la mejoría de su salud entendida a partir de los 4 fines de la medicina expuestos en el informe Hastings. Sendos peligros se pueden matizar, no sé si eliminar, si definimos los fines de la medicina, aun en su versión comunitaria, siempre como algo apegado a la salud y no a otros fines sociales, morales o políticos, ajenos a la salud propiamente. Por ejemplo, poner la medicina al servicio de la guerra, la eugenesia o la mejora humana parece alejarnos claramente de la idea de salud como fin último de la medicina. En cambio, sacrificar a los enfermos que tienen menos probabilidades de alta hospitalaria en un contexto de desastre sanitario a favor de quienes tienen más probabilidades de recibir el alta no nos alejaría del fin de la salud, ampliamente entendido. Ahora bien, eso implica definir o redefinir la salud de un modo suficientemente informativo como para excluir las interpretaciones más inquietantes. En principio, la definición de salud de la OMS, que la equipara a un estado de bienestar físico, psíquico y social, o la definición clásica de salud, que simplemente la opone a la enfermedad, son demasiado abiertas y vagas y no lograrían ese rigor o esa delimitación informativa. Sin duda, habría que profundizar en ello, creo que es una vía a explorar. Así pues, y para concluir, resulta que si el distrés moral tiene una base ontológica que pone en jaque a los fines de la medicina, nos encontramos ante un escenario filosóficamente complejo en el que, por una parte, nos vemos obligados a reformular los fines de la medicina para integrar de manera coherente el mejor interés sanitario del enfermo con el del conjunto de enfermos, y por otra parte, si lo hacemos privilegiando los fines comunitarios de la medicina por encima del estricto mejor interés de cada paciente, como parece deducirse de la prioridad de la salud pública que imponen los mismos sanitarios a través de sus sociedades científicas y profesionales en los contextos de desastres, se nos abre entonces un escenario moral y políticamente inquietante, que es precisamente lo que se proponía evitar al informe Hastings, con la reflexión sobre los fines inherentes y aparentemente inquebrantables de la medicina. Pues muchas gracias y hasta aquí mi primera intervención. Pues muchísimas gracias, Ángel. Creo que abres un montón de temas para ahora discutir, así que fenomenal.